Buenas noches, alumnos. Vamos a iniciar con nuestra primera clase virtual. Les habla la profesora Lucila Aguilar del área de CTA del Colegio Real College. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de los seres vivos. Los seres vivos. Un ser vivo es una porción de materia de tipo animada. Ello significa que tiene una organización compleja y además va a presentar características específicas. A los seres vivos también los podemos definir como aquellos organismos complejos que están formados por una o más células y que tienen la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida. Bien, en realidad los seres vivos es aquella materia viva que vamos a encontrar sobre nuestro planeta. Es muy fácil, pues, afirmar que un ser humano, un árbol o un saltamontes o una bacteria son seres vivos, mientras que una roca, el agua, las piedras no lo son. Sin embargo, hasta la fecha sigue siendo muy difícil hacer una definición formal de lo que es la vida. Probablemente lo mejor que podemos hacer para definirla es construir una nómina de las características de los seres vivos que tienen en común. Al hacerlo, descubrimos que las características distintas de casi todos los seres vivos respecto de los no vivos incluyen a las siguientes: una organización precisa, reacciones químicas tales como metabolismo, también un tipo de reproducción, el movimiento, crecimiento y su desarrollo, así como la relación que existe entre ellos sobre nuestro planeta. Bien, vamos a iniciar ahora con las características de los seres vivos. Ellos tienen pues una organización compleja, la que da inicio a través de ciertas sustancias que van a constituir a una célula. Esas células se unen unas a otras y formarán luego un tejido, los tejidos órganos, los órganos aparatos y sistemas, y como bien sabemos, todos estos van a constituir a un individuo o a un organismo mucho más complejo. Estas características, las que mencionamos anteriormente, justamente las podemos visualizar aquí y vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Empezamos. La reproducción es una característica fundamental de la vida. Es la capacidad que conlleva la formación de descendientes, los cuales habrán de conservar viva la especie en el tiempo y espacio. Con esto, ¿qué se va a conseguir? La continuidad de la especie, ¿no es cierto? Con esto, ¿qué nos indica que es la reproducción? A través, pues, de la reproducción se van a transmitir los rasgos genéticos de generación en generación. Quiere decir que se van a transmitir los genes de padres a hijos, de esos hijos a sus hijos y así sucesivamente, manteniendo la perpetuidad de la especie sobre nuestro planeta. Esa reproducción a su vez puede ser asexual y sexual. La reproducción asexual. Este proceso es en el cual solamente va a intervenir un progenitor, ¿sí? Es decir, que no intervienen las células sexuales, y no va a existir una variabilidad genética. Van a existir diferentes formas de este tipo de reproducción, como la gemación, esporulación, bipartición, fisión múltiple o esporulación, etc. Vamos con cada una de ellas. En la bipartición, que es la primera que nos indica en la imagen, esta nos dice que a través de una sola célula van a darse origen a dos células hijas que son similares a la primera. Quiere decir que la misma dotación genética se van a compartir ambas de acuerdo a la célula madre. En el caso de la gemación, esta gemación, el progenitor
forma una yema o un brote en uno de los extremos de la membrana. Ese brote es llamado hijo. Se divide el núcleo y uno de ellos se integra a la yema, y así sucesivamente. Posteriormente va a crecer hasta adquirir el tamaño adulto. Esto es propio de las esponjas, de las sidras, y de algunas levaduras que son hongos unicelulares. En el caso de la esporulación o fisión múltiple, aquí esta se va a producir a través de esporas o hijos. Justamente tenemos una célula la cual se va a dividir muchas veces, dando origen a muchas células hijas, como se puede observar en la imagen. Bien, ahora continuamos con la reproducción sexual. Esa reproducción sexual es en la que participan los dos progenitores, interviniendo sus células sexuales o gametos. Aquí sabemos muy bien que la célula sexual masculina llamada espermatozoide y la célula femenina llamada óvulo se van a fusionar a través de la fecundación y van a dar origen a un huevo llamado cigoto. Este cigoto, conforme va pasando el tiempo, se convierte en un embrión, luego en feto y finalmente se obtiene a un recién nacido, ¿no? Esta reproducción sexual también se puede ver casos como la partenogénesis. ¿En qué consiste? Esta es una variedad de la reproducción sexual, lo vuelvo a repetir, es el proceso de formación de individuos a partir de un óvulo no fecundado. Esto es muy común en las abejas, hormigas y avispas, ya que se van a formar individuos machos haploides que solamente van a tener un juego de cromosomas, mientras que los óvulos fecundados cigotos corresponden a aquellos organismos que van a presentar dos juegos de cromosomas, es decir, 23 y 23, ¿no es cierto? Cada uno. También tenemos otro tipo que es la conjugación. ¿En qué consiste? Este es un proceso parasexual por el cual los individuos conjugantes experimentan una reorganización en su material genético y no van a producir descendencia. Un ejemplo común aquí tenemos la Escherichia coli, que es una bacteria intestinal. Esta, a través de una parte llamada pili, que a través de ella se transmite el material genético de bacteria en bacteria, van a transmitir cierta cantidad de ADN. Es así que se conjugan y por lo tanto van a conformar una conjugación a través del pili sexual. Bien, pasamos a la otra característica que es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? En todos los seres vivos van a ocurrir reacciones químicas esenciales como la nutrición, el crecimiento, la reparación de células. Cada célula específica del organismo toma en forma continua nuevas sustancias que modifica químicamente de diversas maneras para integrar con ellas nuevos componentes celulares. Así, algunos nutrientes se usan como combustible en la respiración celular, proceso durante el cual una parte de la energía almacenada en ellos es tomada por la célula por su propio uso. Este tipo de metabolismo o reacciones químicas se va a dar de dos formas. Vamos a tener el anabolismo y catabolismo. El anabolismo es un proceso de síntesis de compuestos orgánicos con reacciones internas o endergónicas que van a almacenar energía química para ser luego liberadas en el catabolismo. Produce aumento en la materia y la energía celular. Justamente tenemos aquí un proceso llamado gluconeogénesis, que es un tipo de anabolismo.
Continuamos ahora con el catabolismo. Esto es lo contrario, es un proceso de desdoblamiento o degradación de compuestos orgánicos con reacciones externas o exergónicas que liberan energía química para ser utilizada en el trabajo celular y en el anabolismo. Por ejemplo, justamente está la respiración celular, la cual puede ser con oxígeno y otras con ausencia de oxígeno, como se muestra en la imagen. Continuamos ahora con la característica de relación o reactividad. Aquí nos indica que es la capacidad de reaccionar ante un estímulo, que lo cual puede ser a través de la irritabilidad o la adaptación. La irritabilidad. Todo ser vivo es capaz de detectar y dar una respuesta a un determinado estímulo, que son cambios físicos y químicos de su entorno. Por ejemplo, la luz, la temperatura, presión, altitud, etc. Un ejemplo común podemos coger cuando nos exponemos demasiadamente tiempo en el sol, ¿qué es lo que vamos a tener luego? Vamos a tener bastante calor, ¿no? Y vamos a estar irritados. Prácticamente vamos a ir hacia la sombra para tratar de evitar el estímulo, en este caso de la luz. Seguimos. La adaptación. La adaptación también es parte de la irritabilidad y es una respuesta ante un estímulo constante y permanente que va a modificar una forma de vida de un ser vivo, ya sea emigrar o morir. Por ejemplo, hay ciertas personas que viven en la costa, pero se vienen a vivir en la sierra y les va a producir cambios en sus células sanguíneas debido a la altura de la presión que se ejerce en esa ciudad. O de otra forma, también tenemos aquí un ejemplo acerca de las jirafas. Las jirafas, como bien se sabe, son mamíferos muy grandes, aproximadamente 3 metros de altura. Estos, de acuerdo a sus necesidades, han tenido que adaptarse al medio para poder sobrevivir. Pasamos ahora a la otra característica, que es la homeostasis. ¿En qué consiste la homeostasis? Consiste en que un ser vivo debe mantener constantes las condiciones dentro de su cuerpo, o sea, permanecer sin cambios. En todos los organismos, los diversos procesos metabólicos deben ser cuidadosamente y constantes regulados para mantener así un buen equilibrio. ¿Sí? La regulación de la temperatura corporal en el ser humano es un ejemplo de la operación de tales mecanismos, ¿no? A través quizás de la sudoración. Y justamente aquí nos dice que la homeostasis es el equilibrio, es procedente del vocablo griego permanecer sin cambio. Estos cambios no se deben dar, ¿no es cierto? O sea, deben estar ahí firmes y este conjunto de mecanismos deben ser coordinadas y reguladas para alcanzar así pues una estabilidad y estar el cuerpo en buenas condiciones saludables. Luego pasamos a la característica de la evolución. Todo organismo tiene un transcurrir en el tiempo, es decir, va cambiando de acuerdo a los factores presentes en su medio. Justamente aquí podemos observar que el gato ha ido evolucionando lentamente hace muchos millones de años atrás. Igual sucede también con los canes o perros, ¿no? Son los ejemplos tomados. Característica del movimiento. Los seres vivos se caracterizan por responder a diferentes estímulos mediante los movimientos, siendo los más simples que se producen a nivel de citoplasma de una célula. Tenemos 3 tipos de movimientos. Los tropismos.
¿Qué son? Estos son movimientos de orientación de las plantas hacia un determinado estímulo. Se manifiestan con su crecimiento. Por ejemplo, el tallo. El tallo presenta un fototropismo positivo, ya que éste está dirigido hacia la luz. En este caso, el estímulo es la luz, ya que se orienta hacia la luz. Y presentará un geotropismo negativo. ¿Por qué? Porque éste se aleja de la superficie terrestre. De igual manera, podemos decir acerca de la flor. La flor va a presentar fototropismo positivo. ¿Por qué? Porque ésta está dirigida hacia la luz. Y un geotropismo negativo porque ésta se aleja de la luz. En cambio, la raíz tendrá un geotropismo positivo y fototropismo negativo. Bien, los taxismos son movimientos de desplazamiento propios de los animales, que indica que los animalitos se pueden desplazar a través de diversos movimientos, como la reptación, en el caso de los cocodrilos, de la salamandra. Pueden adquirir el vuelo, como son las aves, la marcha, algunas especies, la natación, por ejemplo, los cetáceos, los peces, el salto, el saltamontes, tenemos el sapo, etc. También van a realizar movimientos los protozoarios y las bacterias. Los protozoarios y bacterias lo pueden hacer a través ya sea de flagelos, cilios o falsos pies para poder desplazarse, buscando las condiciones favorables para su existencia. Las nastias. Estos son movimientos de orientación a un estímulo, pero solamente lo realizan las plantas con la apertura o cierre de algunas partes de ellas. Por ejemplo, vamos a tener la planta carnívora, que en este caso solamente logra abrirse en el momento de atraparse la mosca para poder alimentarse. Bien, seguimos con otra característica, nutrición. Aquí se debe a los alimentos, que son las sustancias ingeridas por todos los seres vivos para poder sobrevivir. Están formados por componentes inorgánicos como agua, minerales, sales. También por componentes orgánicos que son hidratos de carbono o azúcares, los lípidos o grasas, proteínas y vitaminas. Todos estos componentes se denominan nutrientes. La nutrición es el conjunto de procesos donde los seres vivos intercambian materia y energía con el medio que los rodea. Por medio de la nutrición se obtiene energía y se aportan los nutrientes para crear o regenerar la materia del organismo. La función de nutrición es fundamental para la supervivencia de los seres vivos, ya que les va a permitir crecer, desarrollarse y renovar sus tejidos dañados. Vamos a tener diferentes tipos de nutrición, ya sea autótrofa, heterótrofa, holozoica, saprófita, parásita. La autótrofa consiste pues en que hay seres que van a elaborar su propio alimento, como son las plantas, algas y algunas bacterias. La heterótrofa va a ser aquella que necesariamente se tiene que tomar de la primera, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a tener también nutrición holozoica, saprófita y parásito, la cual ustedes lo van a investigar en el trabajo de investigación posterior. Tipos de nutrición. Aquí justamente lo que les mencioné hace un momento, está hablando acerca de la nutrición autótrofa y heterótrofa. Bien, pasamos a la última característica, que es el crecimiento y desarrollo. En términos biológicos, el crecimiento implica un aumento en el tamaño celular, en su número o en ambos casos. Aún los organismos unicelulares crecen duplicando previamente sus componentes. Los multicelulares es más complicado y van a experimentar diferentes
Diferenciación y organogénesis. Justamente aquí vemos a un niño gateando, el cual conforme va pasando el tiempo adquiere ya el tamaño de un niño y de hecho que ha crecido al igual que la cantidad de sus células, sus órganos. Una niña ya es un poquito más grande y tenemos finalmente ya una persona adulta que está prácticamente desarrollada y crecida, ¿no es cierto? Con esto hemos concluido la clase el día de hoy y luego les estaré enviando su trabajo de investigación. Hasta luego.